Se informa a toda la humanidad. Durante siglos he sido el hogar incondicional de todas las especies, proveedora inagotable de agua, aire y alimento. He sostenido su crecimiento, he dado suelo para sus cosechas y minerales para sus avances tecnológicos. He sido testigo de su historia, su imperio y de sus revoluciones. También he sido explotada sin descanso. He sido herida, contaminada y atasada en nombre del progreso. Hoy levanto la voz. Hoy exijo mis derechos. Derecho a ríos limpios. Derecho a bosques limpios. Derecho a un aire puro. Derecho a mares sin plástico. Derecho a existir sin ser explotada. No es un capricho. No es una advertencia, es una necesidad. Porque sin mí no hay futuro. Desde hoy me declaro en huelga indefinida. Firmado la tierra. Ahora sí, vamos a cambiar. Cuando me llamaron para tener el honor de estar aquí hoy y compartir este rato, vamos a combatir hablando sobre la crisis social, después de haberme reunido con los compañeros y compañeras de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, culpables también de que estemos hoy aquí y de otras tantas acciones que se hacen en la isla con este motivo tan importante, me pregunté cómo se ordenó la voz de la tierra, me pregunté qué nos pediría si pudiera hablar, me pregunté qué pasaría si la tierra decidiera parar en seco su actividad y qué haríamos nosotros, ¿no? ¿A dónde iríamos si eso sucediera? Porque vivimos en un mundo en el que el éxito se mide en números, se mide en el Producto Interior Bruto, se mide en el crecimiento económico, se mide en la productividad. Pero ¿qué hay de las personas? ¿Qué hay de la vida? ¿Qué hay de esas necesidades esenciales que son las que nos hacen ser felices realmente? Pero que nosotros hacemos que sea cada vez más difícil sostener esa felicidad a través de las acciones que llevamos a cabo para disfrutar de esos placeres efímeros a los que estamos acostumbradas y acostumbrados en nuestro ritmo de vida. Nos preocupamos siempre por garantizar nuestros derechos laborales, nuestros derechos civiles y nuestros derechos como consumidores y como consumidoras. Pero ¿cómo nos aseguramos de que el sistema en el que vivimos también respete los límites que tiene el planeta? Hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de la crisis ecosocial desde un punto de vista más individual, más cercano, menos global, que es a lo que estamos acostumbrados en los medios de comunicación, en esas grandes catástrofes que vemos y sufrimos también en el día a día, pero quizás nos hacen pensar en todo esto de una forma más globalizada, más lejana, pero realmente nos afecta de forma directa a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias, y nos afecta a nuestra vida en general y también a nuestro futuro. Y precisamente hoy estamos aquí para hablar de ello y tenemos una invitada muy especial, Carmen Madorán Ayerra, autora del libro Necesidades ante la crisis ecosocial, pensar en la vida buena en el antropoceno. Tendremos la oportunidad de escucharla, de que nos explique todo esto, de que nos explique qué cambios tenemos que hacer, que ella nos explique y nos cuente el fruto de su investigación, que si no han leído el libro, yo de verdad se los recomiendo que lo hagan porque hace que nos cambie el chip y que veamos ese cambio climático, esa crisis ecológica que vivimos hoy en día y que está a la orden del día, cada vez parece que vamos a peor, nos la acerca a nuestra realidad como humanos, como humanas que somos. Pero antes no quiero dejar de hablarles, por supuesto, de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Como les decía, es el organismo culpable de que estemos hoy aquí, de que se desarrollen diferentes acciones, diferentes políticas en la isla de La Palma destinadas a preservar el entorno y a la vez a asegurar también ese desarrollo sostenible, que yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día. Es muy fácil hablar de desarrollo sostenible, pero muy difícil alcanzar realmente ese equilibrio del que hablamos, ese equilibrio entre la biodiversidad, entre la biosfera,
que es el sustento más importante que tenemos como seres humanos y ese desarrollo que también necesita la sociedad. Y para dar a todo esto, para darles la bienvenida, no se me ocurre tampoco mejor persona que el director ejecutivo de la Reserva Mundial de la Biosfera, Alfonso Conde de Oca. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias, Alba. La verdad que me pones en una situación comprometida, ¿no? Hablar después de una gran comunicadora como eres tú y hacer de telonero de Carmen Madorrán, la verdad que es una situación complicada, ¿no? Normalmente, cuando me pongo detrás de un micrófono, soy de la convicción de que me gusta hablar según voy sintiendo, ¿no? Pero yo hoy me he tomado el tiempo de escribir unas líneas porque Carmen Madorrán, gracias Carmen por estar aquí, es un privilegio tenerte en La Palma. Quiero que sepáis que Carmen en el ámbito académico es considerada una de las mentes más lúcidas del pensamiento contemporáneo filosófico. Incluso hay autores para mí muy respetables que la señalan como la filósofa del siglo XXI. Ella a esto no le gusta nada porque a veces la grandeza viene acompañada de una gran dosis de humildad y eso es lo que me ha demostrado Carmen Madorrán estos 2 días que he tenido el privilegio de acompañarla en la isla de La Palma, ¿no? Sin más, les voy a dedicar unas palabras que yo creo que van a servir también como el antecedente, creo que correcto, para que luego Carmen se pueda explayar en algunos conceptos que todavía nos parecen algo lejanos, como crisis ecosocial, simbiosis, sistemas complejos, necesidades humanas. ¿Vale? Empiezo. La vida en juego. Necesitamos silencio para ver, vacío para contemplar, quietud para fortalecernos. No nos conceden nada de todo eso. No debe cesar ni un instante la algarabía en las pantallas, los trallazos en las ondas sonoras, el gran espectáculo con su sopa de eventos, el circo con muy poco pan, como dirían los poetas del 15M, que nos esclaviza. Incluso para lograr ese poquito de silencio, quietud, vacío, hay que luchar igual que si se estuviera en juego la vida. Y si lo pensás bien, quizás está realmente la vida en juego. Himnos craquelados de Jorge Richman. La naturaleza no es una entidad antropomórfica. Los seres humanos no podemos existir, sino coexistir. Este es un gran conocimiento esencial al que todos deberíamos aspirar para poder vivir vidas buenas. Yo estoy tratando de llegar a esa lucidez gracias, entre otros, al universo poético de Jorge Richman, pero también de Elsa López, la música de Luis Coviella o la pintura de NASA. Pero también gracias a personas como Carmen Madorrán, que nos sumerge en ese universo de las necesidades humanas, y a tantas otras que trabajan por iluminar el mundo. Bueno, hecha esta pequeña reflexión más personal, me gustaría comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a todos ustedes que están aquí hoy, a las autoridades presentes y a quienes han hecho posible este encuentro, en especial a mi equipo de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. No saben ustedes la suerte que tenemos de contar con un grupo de personas como el equipo de la Fundación. Gracias. Solo puedo decir que para mí, que no sé nada, es un privilegio compartir este espacio de reflexión y aprendizaje y hacerlo aquí,
en este maravilloso espacio que es el Museo Beneorita, en mi pueblo, en este pedacito de tierra que ha sido testigo de tantas transformaciones y desafíos. Observar esta sala medio llena, sentir vuestro apoyo y compromiso en un momento tan crucial para nuestro futuro, aunque muchos ni lo imaginen, es, créanme, motivo de una emoción sincera para mí. Siempre que voy a decir algo, suelo recordarme que las personas no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Esta frase es una cita de la famosa escritora francesa Anaïs Nin, que expresa su visión sobre la subjetividad de la percepción humana. Según Nin, nuestra percepción está moldeada por nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Pero hay momentos en los que la realidad se impone con una fuerza imposible de ignorar. Ese volcán me viene a la mente, lo que nos hace recordar también que no es lo que miras lo que importa, es lo que ves. La mirada puede ser un acto subjetivo, pero ver implica comprender, interpretar, sentir. Es el filtro de la conciencia el que transforma la percepción en significado. Mirar es el primer paso, pero ver es el acto profundo, el que transforma. No se trata solo de recibir imágenes, sino de hacerlas nuestras, de darles sentido y de integrarlas en la acción. Ver es comprometerse, es reconocer que la belleza de nuestra laurisilva no está en su verdor, sino en su papel en la trama de la vida, en la humedad que retiene, en el oxígeno que regala, en el carbono que atrapa, en la historia que susurra en anillo de crecimiento. Ver es la chispa que enciende el cambio. No basta con mirar el volcán o la crisis ecosocial y lamentarla. Hay que verla en toda su complejidad para encontrar las fisuras por donde sembrar verdaderas soluciones. Hay que amar y ver los límites, apreciar la resiliencia en todo lo que otros ven como fragilidad. Ver más allá de lo evidente es lo que diferencia a quien solo transita el mundo de quien lo habita en plenitud. En la crisis ecosocial que enfrentamos, no basta mirar los síntomas. El deshielo del permafrost, la sequía, la pérdida de biodiversidad, las migraciones, sino que hay que ver las causas profundas, las interconexiones invisibles, las soluciones latentes en la naturaleza y en nuestra propia comunidad. No es lo que miras lo que importa, es lo que ves. La erupción del volcán de La Palma fue uno de esos momentos. Nos recordó con una crudeza inapelable que no estamos por encima de la naturaleza, sino dentro de ella, interconectados, interdependientes. No somos sus dueños ni sus conquistadores, sino una especie más de los 10.000 seres en un entramado de vida, una red de vida que hemos alterado peligrosamente. Somos holobiontes en un planeta simbiótico. Imagine cada uno de ustedes que es un bosque en miniatura. Dentro de ti viven millones de seres diminutos, bacterias, hongos y otros microorganismos que te ayudan a digerir la comida, a defenderte de enfermedades y hasta sentirte bien. No los puedes ver, pero sin ellos no podrías vivir. Eres un holobionte, un ser que no es solo uno, sino muchos trabajando juntos. Ahora piensa en la Tierra como un gran bosque donde todos los seres vivos, árboles, animales, personas, hongos y bacterias están conectados, ayudándose unos a otros. Esto se llama un planeta simbiótico, porque la vida no sobrevive sola, sino en equipo. Todo está entrelazado como un abrazo invisible
que une a los océanos, el aire, los suelos y los seres vivos. Somos solo una hebra más en la trama de la vida, una especie entre miles tejida en el gran tapiz de la biosfera. La arrogancia de creernos por encima de la naturaleza ha sido nuestra mayor ilusión y nuestro mayor error. No somos conquistadores de la tierra, sino hijos de ella. No somos dueños del agua, del aire, de los bosques, sino dependientes de su equilibrio, entrelazados entre su ciclo y sus ritmos. Cada ser vivo en esta isla, planeta, desde los líquenes en las rocas volcánicas hasta la graja que surca los cielos, cumple una función, participa de una danza invisible y milenaria de intercambio y regeneración. Nuestra especie, con toda su inteligencia, ha olvidado esa sinfonía y ha roto demasiadas notas, creyendo que podía desafinar sin consecuencia. Pero la realidad es clara. Cuando destruimos los ecosistemas, nos destruimos a nosotros mismos. El reto es volver a vernos como parte de la Tierra, aterrizar, aprender de nuevo la humildad de la interdependencia, restaurar la reciprocidad con el mundo vivo. En La Palma, en cada rincón donde la biosfera resiste, hay una oportunidad para esa reconexión, no para dominar, sino para convivir, coexistir, no para explotar, sino para regenerar. Porque solo cuando entendemos que no estamos por encima, sino dentro, podremos caminar hacia un futuro habitable. La ciencia nos permite traspasar los velos de nuestra percepción y ver con claridad lo que realmente ocurre. Nos dice lo que necesitamos saber, no lo que queremos oír. Nos advierte de los límites que hemos sobrepasado, de los desequilibrios que hemos roto y de las consecuencias que enfrentamos si no corregimos el rumbo. Nos alerta de la extralimitación ecológica en la que vivimos, el colapso de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y la crisis climática. No estamos al borde, hemos cruzado umbrales peligrosos y lo sabemos. La ciencia nos advierte con claridad que ya no hay margen para la inacción ni espacio para la negación. Los cambios están en marcha y el tiempo apremia. Y en ese futuro incierto que se dibuja, pienso en mis hijos, en Alicia, de 8 años, y en Romeo, de 2. ¿Qué mundo encontrarán cuando sean adultos? Si las proyecciones científicas se cumplen, cuando Alicia cumpla 34 años y Romeo 28, podrían vivir en un planeta donde los eventos climáticos extremos sean la norma, donde la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad redefinan la vida en la Tierra. ¿Podemos permitirnos no actuar? La Palma sabe lo que significa enfrentarse a fuerzas telúricas incontrolables. El volcán arrasó hogares, tierras y vidas construidas con esfuerzo. Nos enseñó que la naturaleza no atiende a nuestros tiempos ni a nuestras urgencias, pero también nos recordó nuestra capacidad, sí, de resiliencia. Ahora, esa lección debe servirnos para ver lo oculto a algo más grande. Reconstruir no solo lo que se perdió, sino también la relación que tenemos con el mundo natural. No podemos seguir forzando los límites del planeta sin esperar una respuesta. Debemos cambiar ahora, con determinación y coraje. No hay tiempo para la desesperanza ni para la indiferencia, porque cada acción que tomemos hoy puede marcar la diferencia durante los próximos milenios. No por nosotros, que también, sino por quienes vendrán después, por quienes heredarán lo que hoy decidimos preservar o dejar perder para siempre. Ellos no tendrán otra opción que vivir con el peso de las decisiones que tomemos ahora. Este es el siglo de la gran prueba, como nos recuerda Jorge Richman. No es un simulacro,
no es un ensayo. O transformamos radicalmente nuestro modelo de vida, adaptándolo a los límites planetarios que hemos transgredido, o nos encaminamos hacia un colapso sistémico del que no hay retorno. No hay marcha atrás. No hay posibilidad de reducir los daños, frenar el deterioro y restaurar lo que aún es posible recuperar. Pero hoy estamos aquí no solo para hablar de desafíos, sino para celebrar el privilegio de contar con una de las voces más lúcidas y comprometidas con el pensamiento contemporáneo. En los Llanos de Aridane recibimos Carmen, una referencia ineludible del siglo XX en la filosofía ecosocial y ética ambiental. Permíteme, su pensamiento nos conforta con las preguntas esenciales de nuestro tiempo, Alba. Nos desafía a ver más allá de la crisis climática y nos invita a repensar nuestra relación con la naturaleza, con nuestras comunidades y con los futuros posibles. Carmen nos recuerda que la crisis ecosocial es también una crisis de valores, de prioridades. Su investigación nos invita a repensar el concepto de vida buena en el antropoceno, a preguntarnos qué es realmente necesario para vivir con dignidad sin perpetuar la explotación de los cuerpos y los territorios. Como coordinadora del Grupo de Humanidades Ecológicas y Ciencias de Sostenibilidad, su trabajo nos ofrece herramientas para comprender que la transición ecológica no puede desvincularse de la justicia social y de la igualdad. Hoy, más que nunca, necesitamos conversación, cooperación, creatividad, encuentro con el distinto, con lo distinto, y determinación para enfrentar crisis con soluciones integradoras y justas. Pero también necesitamos pensamiento crítico, una nueva sensibilidad y la valentía de cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado. Por eso es un honor recibir a Carmen Madorrán, cuya lucidez es candela en tiempos de incertidumbre, una luz que nos ayuda a encontrar el rumbo en medio de la tormenta. Tenerla aquí en este territorio marcado por la memoria del volcán y la esperanza contrafáctica de un futuro mejor, aquella que no se apoya en la ingenuidad, sino en la acción consciente, es un acto de resistencia y un compromiso con quienes vendrán después de nosotros. Tenerla aquí es muy palmero y palmera. Escuchémosla con atención porque en su palabra hay claridad, pero también horizonte. Su pensamiento nos ofrece no solo diagnóstico, sino caminos, sendas posibles, porque hoy más que nunca necesitamos a quienes, como ella, nos ayuden a pensar y a imaginar futuros distintos. Concluyo con otra cita. La ética que necesitamos, imposible. La política que necesitamos, imposible. La economía que necesitamos, imposible. De manera que, manos a la obra. Jorge Richman. Bienvenida, Carmen. La Reserva de la Biosfera no solo mira La Palma, sino que la ve. La ve como un organismo vivo, como un laboratorio de futuro, como un refugio de biodiversidad y un espacio de posibilidades para la vida buena. Y en esa visión está el germen del cambio. Firmo aquí, públicamente, esta alianza contigo. Bienvenidos todos. Que este foro sea testigo del inicio de un compromiso real y duradero con La Palma y su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso Montes de Oca. Espectacular el discurso. Yo creo que más que discurso de reflexión que nos ha dejado, y bueno, habla mucho del camino, la trayectoria que él ya tiene en cuanto al cuidado de nuestro entorno, del medio ambiente, y que bueno, que ahora al frente de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma pues puede dar un pasito más
y puede ayudarnos a todos y a todas a ser conscientes de ello. Y ahora sí, yo no me alargo más, hemos venido a escuchar a Carmen Madoraga, así que un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues buenas tardes. Es abrumador, no solo la presentación exagerada, o sea, no esperéis algo de ese tipo, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho Alfonso de mí, pero bueno, sí, la misma ilusión, la misma alegría, en este caso para mí estar aquí, que es un lujo, nunca había estado en las Islas Canarias, yo soy de Navarra, justo, bueno, pues ahí al norte de España, y vivo en Madrid, entonces nunca había tenido la ocasión de venir y con motivo de trabajo, con otra cosa en Lanzarote, también con la Bienal de Arte, que han dedicado, no por casualidad, cada vez pasan más cosas sobre estas cuestiones, ¿verdad? Pues lo han dedicado a Lanzarote Planetario y a pensar un poco sobre estas cuestiones, invitando a artistas y humanistas. Y la verdad es que esta colaboración abierta en la que llevamos ya meses trabajando, y yo también quiero agradecer al equipo de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma por todo el trabajo. Lo ha dicho antes Alba, quien presentaba. No sé si sabéis lo que tenéis aquí. Entiendo que quienes estáis hoy aquí sí lo sabéis y por eso también habéis venido y os fiáis de ese trabajo, pero es verdaderamente llamativo, ¿no? Un equipo, un grupo de personas con ese empeño y esa convicción no se encuentra en todas partes y en un territorio tan peculiar, tan expuesto como este a las zozobras del cambio climático, que no es de lo único de lo que vamos a hablar hoy, pero que es algo muy, muy preocupante y a tener bien presente. Yo creo que es una muy buena noticia. Así que, bueno, primer momento de agradecimiento, me pone, como digo, ¿no? Muy contenta poder estar aquí y también poder saber que esto es el inicio, ¿no? de un camino en el que habrá pues, otras personas que también puedan ir implicándose, el propio Jorge Richman y otros de mi universidad y de otras, que llevamos trabajando un tiempo juntos. ¿Qué he traído esta tarde para hacer un poco el inicio y por dónde vamos a empezar y por qué una charla como una conferencia como esta, en la que venimos, ¿no?, a hablar de crisis ecosocial, pues tiene aquí la idea de que, o la invitación a que pensemos en una rosquilla de la que os aseguro que hablaremos también hacia el final, ¿no? Y creo que se va a entender bien. Una de las primeras, lo que quiero que hagamos es este recorrido, como os imagináis. ¿Se ve bien o preferís que apaguemos esta primera? ¿Se ve bien al fondo? Vale. Pues si quieres pasar, lo que vamos a hacer es este recorrido. Vamos a empezar partiendo precisamente, y sin que lo hubiéramos preparado, de donde lo había dejado Alfonso, esta idea del siglo de la gran prueba, ¿no? ¿Qué significa vivir en el siglo de la gran prueba? Para luego ya entrar en la cuestión de necesidades humanas. Si entramos aquí, lo que yo he traído son 3 imágenes con las que creo que podemos ir pensando mejor qué es esto del siglo de la gran prueba o la crisis ecosocial en 3 imágenes. Podemos dar muchísimos datos y desde ahí las ciencias de la Tierra aportan. A mí me gusta presentarlo también pensando en imágenes. Entramos en la primera. La primera de ellas es el paso, una imagen para ilustrar la crisis ecosocial, el paso de un mundo vacío a un mundo lleno. Estas son unas imágenes de Íñigo Capellán que aparecen en un capítulo de Carlos de Castro, otro autor de referencia sobre la teoría Gaia, y lo que aquí nos señala es el cambio de mundo que se produce y que quizá no siempre hemos pensado, ¿no? Y de hecho en los colegios pues, y en los institutos es algo en lo que queremos ir avanzando, queremos introducir esta reflexión. No somos los mismos, no somos la misma humanidad, no tenemos la misma capacidad de afectar al planeta y por tanto de ponernos en riesgo que los seres humanos que vivían en ese mundo vacío que era antes de la revolución industrial y antes de encontrar, ¿no?, y poder utilizar ese regalo griego, dicen los que saben, ¿no?, de filosofía clásica y de mitología. Un regalo griego es como decir un regalo envenenado, ¿no? Empezando, si pensamos en el caballo de Troya, un regalo griego siempre puede tener esa
otra cara de la moneda, ¿no? Pues el regalo griego de los combustibles fósiles, que es sobre el que todavía estamos intentando darnos cuenta de esa otra parte, de esa parte envenenada. Hemos utilizado y sin duda los combustibles fósiles que encontramos y que suponen el paso de un mundo vacío a un mundo lleno nos han permitido un grado de desarrollo, de consumo material, ser muchísimos más millones de personas que en otros momentos por los picos de eficiencia. Esto lo sabemos, pero ese regalo acumulado en la Tierra durante millones de años y que no podemos, ¿no?, regenerar a voluntad, tiene una contrapartida, y es que hoy comemos, vestimos y todo lo que hacemos prácticamente, no solo en una isla como esta, que por supuesto, sino en el resto del mundo también, comemos combustibles fósiles. O sea, somos energívoros por encima de cualquier otra cosa. Eso es lo que define la matriz de nuestras sociedades. Podemos mirar hacia ahí o podemos querer no verlo, pero igualmente seremos seres que consumen en todo lo que hacemos prácticamente cotidianamente energía, y esa energía viene en una mayoría abrumadora de combustibles fósiles, y eso sabemos que se acaba, que ya hemos superado, ¿no?, el pico del petróleo y que estamos... Eso no quiere decir que se acabe, que se acaba como cuando se acaba una caja de galletas, que ya no hay ni una más, no. Cuando se dice se ha superado el pico de algo, un material, un mineral, los combustibles fósiles, es que ya hemos extraído más del 50% de las reservas que había en el planeta, y eso quiere decir que hemos extraído, como es evidente, las más fáciles. Estas imágenes de principios del siglo XX o finales incluso del XIX, de un tejano metiendo un pincho en la tierra y saliendo el chorro de petróleo, ¿recordáis? En las películas. Bueno, y no solo, ¿no?, esas testimonios reales. Lo que tenemos ahí es, hemos extraído ese petróleo, el más accesible, el más, por tanto, el que menos energía nos cuesta extraer. Estamos ahora en la bajada de la curva. Esto quiere decir que para poder mantener nuestros niveles de bienestar y consumo de esta parte tan pequeñita del mundo que somos los privilegiados, y que nos hemos, digamos, adueñado, ¿no?, de ello y lo hemos impuesto con violencia, para poder seguir haciendo esto necesitaríamos pues un planeta que no tenemos, ¿no?, con unos recursos que no lo son. El paso de un mundo vacío a un mundo lleno significa precisamente que todo lo que nos ha permitido efectivamente el desarrollo, ¿no?, aquí tenemos pues un ecosistema mucho más exigido, al que estamos exigiendo mucho más, tanto en la parte de lo que nos da como en los sumideros, ¿no?, los desechos que generamos. Un planeta incapaz de absorber todo eso. La segunda imagen es esta, y no vamos a detenernos en la cuestión, porque si no, para eso otro día, y si no, alguna de las científicas que tenéis en la sala podría hacerlo mejor que yo. Me interesa solo de esta gráfica también la imagen subrayada en rojo. Lo que tenemos aquí, que aparece en un artículo científico, que quien tenga curiosidad puede visitar, es la oscilación de temperatura de nuestro planeta. Pero me interesa lo que tenemos en el círculo rojo, no sé si se ve ahí, que es el Holoceno. Esa parte que está subrayada en rojo al final de la gráfica, y que representa los últimos 10.400, 11.000 años, es decir, desde la última glaciación, ¿no?, desde la película esta de Ice Age, pues más o menos desde entonces hasta ahora estamos ahí. ¿Qué quiere decir? Los científicos hablan de esta zona como la zona Ricitos de Oro, precisamente por esa oscilación, ¿no?, va subiendo y bajando ahí de una manera mucho más estable la temperatura del planeta que en el resto, ¿no?, de su historia. Eso es lo que ha permitido, a nadie se le escapa, que ha pasado en los últimos 10.000 años. Así, a grandes rasgos, pues el desarrollo de todas las civilizaciones, o de las grandes civilizaciones humanas más estables, con mayor cantidad de población. Algo tiene que ver, por tanto, el momento y el equilibrio en el que esté el planeta con la capacidad de desarrollar no solo vidas buenas, sino sistemas complejos, cultura, arte, política. Es imposible pensar en el mantenimiento de todo esto si abrimos la puerta a espacios de mayor discontinuidad o disrupción. Una vez más, cuando se decía antes en la presentación, efectivamente, si hubiese algo parecido a una huelga por parte de la Tierra, el problema lo tendríamos nosotros. Igual que si
los escenarios anteriores de disrupción se dan, el problema es nuestro y de otras especies que también tienen dificultades, ¿no? No del conjunto de lo vivo, no de los ecosistemas. Lo que nos dicen, y paso de esta segunda a la tercera imagen, los científicos cuando proponen el término antropoceno es precisamente que la actividad humana de las sociedades industriales fosilistas lo que está haciendo es sacarnos de ese espacio, ricitos de oro, de estabilidad, sacarnos a empujones de ahí, que la actividad humana organizada en sociedades industriales fósiles sobre el planeta lo que estaría haciendo es romper o abrir la puerta para salir del Holoceno y entrar en otra era marcada por muchas más discontinuidades e incertidumbres. Y nadie en su sano juicio querría hacer eso. Por eso ellos propusieron hace nada menos que 24 años, ¿no? Yo creo que fue en el año 2001, digo el término antropoceno. En el año 2001 ellos escribieron, ¿no?, el primer artículo donde aparece este término antropoceno para generar una conciencia, y hoy antropoceno es un término pues más o menos conocido. Y unos años después, otro equipo, ¿no?, de científicos interdisciplinar propuso esta idea, esta imagen más bien, de los 9 límites planetarios a los que antes se hacía referencia. Y esta es la tercera imagen con la que quiero que pasemos ya a la parte más humanista de la charla, pero a lo que nos referimos cuando hablamos de humanidades ecológicas es a esto, ¿no? Miremos el mundo real, conozcámoslo con la mejor ciencia disponible y a partir de ahí reflexionemos, cada uno desde su disciplina, su ámbito y también todos juntos. Lo que intentaron hacer en este gráfico, yo creo que con éxito, fue situar los 9 procesos biofísicos que nuestro planeta necesita en equilibrio, o más bien, dicho al contrario, que de traspasarse ciertos límites, como antes señalaba Alfonso, se abre la puerta a esos escenarios de desequilibrio, incertidumbre, problemas, ¿no?, si queremos simplificar. Y desde 2009 han ido haciendo actualizaciones, esto está todo es ciencia en abierto, tienen hasta para hartarnos, ¿no?, no solo imágenes, sino estudios de cada uno de los 9 límites. No nos vamos a extender sobre esto, pero sí me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que de 2009, cuando aparecieron por primera vez y habían marcado, ¿no?, pues se han traspasado 4 de estos 9 límites, o 4 de los 9 límites. En la actualización de 2015 yo creo que ya era uno más. En la actualización de 2023, que es esta, ya hay 6 límites traspasados. Sabemos que el límite está traspasado en esta imagen porque en verde aparece lo que ellos llaman la zona segura para la humanidad, ¿no? Todo lo que salga del color verde indica hasta qué punto ese límite ha sido traspasado. Esto no quiere decir que un límite que ahora vemos traspasado no tenga vuelta atrás. Hay acciones humanas que pueden revertir ese horizonte, como de hecho se hizo con la concentración de CO2 desde los años 90, cuando se prohibió el uso de determinados aerosoles, ¿no? O sea, hay acción humana organizada, estructural, no individual, estructurada, que puede permitirnos mantener o volver a algunos límites de seguridad. Hay otros espacios pues, más difíciles, porque como veis ahí, y también afecta, ¿no?, aquí en las islas, uno de ellos es precisamente la pérdida de biodiversidad. Hay especies, ¿no?, que hemos hecho desaparecer y eso no es un límite reversible, pero podemos no continuar en esa senda, ¿no?, del ecocidio, por llamarlo por su nombre. Pasa, por favor, Nieves. A partir de aquí, y con esto salimos de en qué mundo vivimos y nos adentramos ya en el terreno de las necesidades, vais a ver cómo es la conexión. Esto, y es importante, lo decíamos esta mañana también, esto no es una novedad, ¿no? Y por eso, pues hay quienes dirán, bueno, todo esto ya lo sabemos, ¿por qué estamos en 2025 hablando de esto? Pues porque aunque lo sabemos, lo sabíamos, hemos hecho como si no lo supiéramos o no hemos hecho ningún caso. Entonces, cuando algo, por muy verdad que sea, pues nadie la escucha, estamos obligados a repetirlo, ¿no? Eso decía también algún filósofo. Y yo os he traído simplemente, y porque no voy a entrar en ello,
alguna recolección de las muchas que podrían hacerse de los hitos históricos que solo en la década de los 70, que es una década pues muy lúcida y no solo en lo musical, lo que hicieron, ¿no?, con ese impulso setentero de cambiar la mirada y algunas cosas, era impulsar desde el ámbito científico. El manifiesto para la supervivencia lo firman los científicos, y el mensaje de Menton también. Son distintas llamadas en los años 70, que hace 50 ahora, que la comunidad científica ya alertó sobre la importancia de esos límites del planeta, aunque no los llamaran exactamente así. La idea del límite, los límites al crecimiento, fue otro de los libros, ¿no?, colectivos más relevantes. Pero no solo la comunidad científica, sino también el ámbito político-institucional a nivel internacional. Tenemos de los 70 las primeras conferencias, cumbres, que empiezan a alertar sobre que este es un problema global, ¿no?, que nos afecta a todos. Y eso lo dejo, si queréis, para después, porque solo me detengo, ¿no?, en esta idea doble. Cuando hablamos, y me interesa que vayamos teniendo, ¿no?, un lenguaje un poco compartido, cuando hablamos de crisis ecosocial, y salgo ya con ello, a lo que nos referimos es a que la crisis no es solo una crisis energética, y por tanto es fácil porque es sustituir la energía de combustibles fósiles por renovables, como si eso fuera fácil, pero alguien podría pensarlo así, o una crisis que tiene que ver con el modelo alimentario, que sería un gran tema, ¿no?, en el que probablemente podamos debatir más adelante, y no sería poco, pero no solo es eso, sino que la crisis ecosocial a lo que señala es a esas dos grandes caras de insostenibilidad de nuestro modelo. Por un lado, una insostenibilidad que es ecológica, eso de una manera muy, muy clara, ¿no? Lo caracterizamos habitualmente como ese choque. O sea, lo que está sucediendo es que se está produciendo un choque entre nuestros sistemas sociales, económicos, con los límites biofísicos del planeta que antes veíamos. Eso sería la insostenibilidad ecológica, pero a la vez se produce, se inserta y aumenta la insostenibilidad social, es decir, el hecho de vivir en un mundo en el que no solo hay riqueza mal repartida, sino que aquellos males ecológicos afectan desigualmente en las distintas zonas del planeta, se ceban más en los territorios que ya hemos dado, algunos de ellos por perdidos o por suficientemente explotados, las llamamos zonas de sacrificio, ¿no?, los lugares del planeta de los que hemos extraído o extraemos recursos y no consideramos, ¿no?, qué sucede allí, cuáles son sus poblaciones, cuáles eran o son sus tradiciones y sus perspectivas también de desarrollar vidas buenas, ¿no?, porque no, al final también son seres humanos. Y aparte de eso, cómo la crisis ecológica reproduce o aumenta esos círculos de pobreza, ¿no? A mí me interesa que esto lo vinculemos a ese olvido de las necesidades humanas, por lo que hablaremos después. La idea fundamental con la que quizá podamos cerrar este apartado de en qué mundo vivimos, ¿no?, que es un mundo en crisis o en el que el presente es más bien una crisis, la propuso un filósofo, Francisco Fernández Buey, hace algunos años, hablando del término crisis de civilización. Alguien decía esta mañana que había leído a Jared Diamond, que es otro estudioso de los colapsos, precisamente, de otras civilizaciones. La de Pascua nos sonará, pero otras muchas, ¿no?, civilizaciones desde el propio Imperio Romano, ¿no? Podemos pensarlo en esto. Pensar en el Imperio Romano, además, me gusta porque, lejos de pensar en el colapso o la crisis como un meteorito que caerá a la mañana de un martes de abril, un poco como en la película de Don't Look Up, que sirve en todo caso para abrir una buena discusión, más bien yo, cuando pienso en el colapso, qué significa la crisis ecosocial o que estamos viviendo algún tipo de colapso o de naufragio antropológico, como dice Yayo Herrero, se parece más al del Imperio Romano. Es decir, a un proceso que se da a lo largo de cientos de años. Un proceso en el que se observa la degradación, como pasó en el Imperio Romano, de las instituciones, valores que hacían identificable a esa civilización, que empiezan a recibir un cuestionamiento fuerte de distintas maneras, explícitas o no tanto, y que acaba efectivamente, por mucho tiempo después, con el completo, ¿no?, desmoronamiento
¿Sí? ¿Mejor? Vale. Francisco Fernández Buey lo decía así, ¿no? ¿Qué es esto de una crisis de civilización? Para que vayamos evaluando y cada uno, una vez más, no se trata de generar consensos, sino de compartir propuestas. Fernández Buey decía, o nos sugería esta definición de una crisis de civilización. Decía, una crisis de civilización tendría que caracterizarse como un momento histórico en el cual llegan a un punto crítico, ese punto crítico en el cual el mal o la enfermedad da la cara o canta, que dicen los médicos, no solo las estructuras socioeconómicas, sino también las instituciones políticas y culturales, así como el sistema de valores que configura y da sentido a una determinada cultura. Claro, esta es una de las cuestiones, ¿no?, que quizá luego podamos comentar. ¿Hay algún encaje en alguna de estas tres, ¿no? ¿Resuenan algunos de los problemas de nuestro presente? Podemos decir, ¿no?, que estamos ahí. Para mí este es el primer punto, ¿no?, de en qué mundo vivimos, un mundo en algún sentido en esa crisis de civilización, de una civilización fósil o fosilista que es imposible pensar que pueda mantenerse en el medio, no digamos en el largo plazo. Brevísimamente, sí. ¿Cómo vamos? Vale, perfecto. Pues avanzamos mínimamente para que veáis a qué nos dedicamos o a qué me dedico. Pasa, por favor, Nieves. Y ahí una de las cosas que ya habrá quedado claro, habiendo empezado por donde lo he hecho, es que el tipo, ¿no?, de preocupaciones por el conjunto, en este caso por el planeta, no es patrimonio de nadie. No podemos pensar, ni patrimonio ni tarea, solo de algunos, ¿no?, de los científicos, o solo de los políticos, o solo de las generaciones más jóvenes, porque al final, ¿no?, eso es la chavalada, la gente que se va a quedar aquí más tiempo. Ya vamos a formarles porque se tendrán que ocupar ellos, ¿no? Eso también es muy fácil escurrir el bulto. No, de este tema, como decía Ortega, el tema de nuestro tiempo, ¿no?, la importancia de cuando algo es el tema de nuestro tiempo. Si como yo propondría, es sin duda el tema de nuestro tiempo, es algo que nos interpela y de lo que de una manera u otra nos tenemos que ocupar todos, todas, ¿no? También desde la filosofía, y nosotros lo hacemos con esta idea de las humanidades ecológicas, y de la tercera cultura, de esa búsqueda, ¿no?, la tercera cultura, también una propuesta de Fernández Buey, que lo que ansiaba era ser capaces de generar un diálogo entre disciplinas que supere la escisión pues completamente establecida, ¿no?, en un momento histórico determinado, entre ciencias y humanidades, como si no hubiese puentes ahí imprescindibles. La tercera cultura superaría esas dos culturas, humanístico y científica, como enfrentadas, que seguimos de alguna manera reproduciendo y que nos llevan a no entender nada del mundo en el que vivimos, fundamentalmente. Y solo cuando miramos a dónde se hacen los mejores diagnósticos científicos, como el que antes señalaba, o la mejor investigación en humanidades, vemos que están en equipos interdisciplinares. Vemos que para los avances en bioética o en biomedicina, quienes están investigando sobre el envejecimiento de las células, y cuando están investigando sobre el uso, ¿no?, de determinados sesgos de género en las inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, eso lo hacen de la mano los desarrolladores junto con equipos de sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, en los mejores lugares de ambos lados, ¿no? Los científicos necesitan acompañamiento y formación humanística, o al menos algunas de esas preguntas que no necesariamente siempre se hacen, y al revés, ¿no? Los humanistas necesitamos del conocimiento científico. Ese es un poco el enfoque por el que, y ya aterrizamos por aquí, lo que me interesa que veamos hoy es cómo puede hacerse esto en el ámbito de la filosofía, con un tema que yo creo que nos apela a todos, ¿no?, que es la idea de la vida buena. ¿Cómo se aterriza un problema, un planteamiento como este, de la tercera cultura, las humanidades ecológicas, en mi campo? Pues
replanteando un problema clásico, no necesariamente sacándose uno nuevo de la chistera, sino volviendo, ahora sí, a un problema, a una pregunta tan imperecedera y clásica que funda la ética, de hecho, que está en el origen de la filosofía tal y como la entendemos en Occidente, como es la pregunta por la vida buena. No sé si recordaréis la formación, ¿no? Los años de instituto, antes que era más fácil leer directamente, ¿no? Algunos, o que alguien nos mencionase algunos textos clásicos. Hoy esto lo hacemos ya más pues, en la universidad, que una de las frases quizá más repetidas que se supone que dijo Sócrates es aquella, ¿no? Y que recoge Platón, es aquella de una vida sin examen no merece la pena ser vivida. La decimos de alguna otra manera. ¿Qué es esto de una vida sin examen? ¿No? Una vida sin analizar, una vida sin preguntarse, sin plantearse si aquello que una va haciendo y que al fin de los días, de los suyos, se convierte en lo que ha sido, en su carácter, se hace por una decisión, si hay algún tipo de reflexión sobre hacia dónde vamos, o si más bien se está siguiendo una inercia completa y no hay ningún cuestionamiento. Una vida sin examen sería de ese segundo tipo, una vida que no es del todo humana, dirían en esa tradición más occidental, o sea, más clásica en nuestra reflexión occidental, que es precisamente una vida sin ese pensamiento crítico, sin la reflexión sobre los propios objetivos y los propios medios, no tiene sentido, ¿no? Somos un ser capaz también de hacer eso y si no lo hacemos hay algo que perdemos. La pregunta por la vida buena o el buen vivir en otras tradiciones viene precisamente de ahí. Y otra más, por favor. Lo que encontramos aquí, yo os he puesto simplemente algunos autores, he puesto uno de los clásicos y el resto mucho más fáciles de leer para nosotros, siglo XX, a quienes yo trabajo, me dedico sobre todo a filosofía política y ética contemporánea, pero hay una raíz clásica ahí, sin duda Aristóteles y las éticas eudeimonistas, es decir, que se preguntan precisamente por la vida buena, pero os pongo ahí, o por la felicidad, lo decimos a veces, hay otros muchos autores solo, ¿no? Acercándonos a estas latitudes que se han dedicado a pensar en esto, en cómo es posible o qué elementos son los que hacen posible una vida buena. La eudaimonía, como sabéis, remite a la felicidad, pero es una idea de felicidad mucho más compleja y completa, mucho más profunda que lo que entendemos o usamos hoy habitualmente o manoseamos comercialmente como felicidad. Por eso, a nivel filosófico académico, prácticamente dejamos de usar la idea de felicidad porque remite más a Mr. Wonderful y marcas similares, ¿no? Deplorables, y no tanto a un concepto complejo de felicidad, ¿no? La hemos banalizado a través de un uso pues escasamente reflexivo. Sin embargo, la idea de vida buena, podemos pasar, encaja perfectamente, ¿no? con una llamada más compleja a pensar qué queremos, ¿no? hacer de nuestras vidas. Y en otros lugares, para que tampoco, creo que esto es importante, para descentrar un poco la mirada, no es el único lugar, ni mucho menos al que podemos acudir. Hay otras tradiciones y aquí, pues por la hermandad y cercanía cultural idiomática, la tradición andina de reflexión sobre buen vivir, ¿no? que tenemos en Latinoamérica. Aquí os he puesto otros autores y autoras que han trabajado sobre esto. En todas partes del mundo, aquí hay solo 2 ejemplos, pero en el resto de culturas también, esa pregunta por la vida buena o por el cómo del vivir está presente. ¿Por qué? Porque aunque seamos efectivamente un animal más en la trama de la vida, somos un animal con algunas particularidades. Como el resto, las nuestras implican una diferencia que nos da tareas, ¿no? Y que nos da quebraderos de cabeza. Y es que somos, en algún sentido, capaces de ser libres, capaces de ser autónomos. El hecho de poder reflexionar
sobre hacia dónde queremos ir, de no tener que estar determinados, eso no somos los únicos, pero y poder reflexionarlo, expresarlo, cuestionarlo junto con otros, hacia dónde quiero vivir y cuáles van a ser los pasos de aquí hasta allá, es algo, ¿no?, que nos hace también pues, especiales en eso y responsables del camino que hemos elegido. Y a partir de aquí, y podemos pasar, esta es una de las cuestiones que está más presente en todas las tradiciones, ¿no?, y en la tradición filosófica occidental, sin duda. Y os he organizado en dos grandes grupos los intentos por responder, porque habéis dicho, bueno, la filosofía, para variar, nos trae preguntas, problemas y preocupaciones. No solo, ¿bien? Cuando esto se hace, yo creo, con ganas, hay también en la filosofía muchas propuestas, muchísimas. Yo lo que intento con estas dos grandes aproximaciones es dividir o aclarar un poco el camino para que cada uno pues, vaya leyendo por donde quiera, ¿no? Habría dos formas fundamentales de responder a la pregunta por la vida buena, ¿no? ¿Qué es una vida buena? Habría quienes se han dedicado y han dedicado sus esfuerzos a responder directamente, a decir, la vida buena es, dos puntos, esto, cultivar esta serie de virtudes, evitar esta serie de vicios y con eso, camino recto, si lo consigues, efectivamente, y sabiendo, ¿no?, que en la vida encontrarás distintos tipos de impedimentos, obstáculos, tentaciones, si lo consigues, he ahí una vida buena, una vida plena, una vida lograda. ¿Vale? Esta es una aproximación posible que nos sonará. ¿Dónde, alguien que pueda decirme mientras me pongo agua, dónde diríais a qué nos suena esa aproximación posible a la vida buena? ¿Bien? La religión, es un ejemplo muy bueno. Es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque las religiones, si una de las cosas que han sido y serán las religiones, y ahí radica efectivamente su éxito, al margen de la trascendencia en la que cada uno, ¿no?, pueda creer o no, las religiones tienen dentro de cada una de ellas, y las tres religiones del libro de forma clara, un sistema moral. O sea, lo que encarnan las religiones, además de otras cosas, son sistemas morales, asentados, mezclados culturalmente y con capacidad de cambio, por tanto, como vemos, ¿no?, de flexibilidad, son sistemas morales que a ese animal particular que puede elegir algunas cosas, que puede ser libre y que está, por tanto, asustadísimo, precisamente porque puede equivocarse y porque sabe, como ser no solo libre, sino también mortal, que no tiene muchos intentos, ¿no?, que si la decisión o las decisiones con las que vamos conformando nuestra vida fallan, no tenemos más para, en un principio, ¿no? Luego hay quienes creen que sí, y eso da un globo de otras esperanzas, pero en principio la idea de seres mortales libres que pueden equivocarse de manera definitiva para sus vidas asusta. Tener algún lugar, alguna orientación colectiva compartida con otros de hacia dónde encaminar el tiro es tranquilizador. Esto lo podemos ver, no solo lo han hecho las religiones, es un ejemplo que ha sido, ¿no?, constante a lo largo de la historia. Hay otra aproximación quizá más utilizada en sede académica y fundamentalmente en el siglo XX-XXI, que es quienes acogen esa pregunta y dicen, no podemos renunciar a la pregunta por la vida buena, por cómo podemos llevar vidas que merezcan la pena ser vividas, vidas reflexionadas, ¿no?, que decididas en cierta medida, pero tampoco nos atrevemos, y con la historia del siglo XX detrás pues se entiende esta reflexión, no podemos decir que es una vida buena para todos. Probablemente, ¿no?, para cada uno de vosotros y para mí sean cosas distintas. Lo que hay en muchos autores es un alejamiento, no nos atrevemos o nos negamos a decir que haya un modelo de vida buena para cada uno, ¿no? Como alguien puede decir, nos negamos a pensar que haya un modelo de sexo bueno, más que el que sea consentido. No hay, ¿no?
algo, un único patrón homogeneizador en el que podamos decir, ahí está, ahí lo tienes. Esto por ahí bien, por aquí mal. Eso efectivamente tiene algunos problemas. ¿Qué se ha hecho desde lo que llamo una aproximación negativa o indirecta a la pregunta por la vida buena? Bueno, pues acudir y tratar de responder a la pregunta por la vida buena, por cómo podemos intentar ser felices en un sentido fuerte, indirectamente. No puedo decirte cómo tienes que ser feliz tú o cómo tienes que ser feliz tú, cómo tienes que aspirar a la vida buena, pero lo que sí podemos hacer es buscar las condiciones sin las cuales ni tu forma de vida buena, ni la mía, ni la tuya son posibles. La pregunta, ¿veis? Le dan la vuelta. En lugar de definir directamente la vida buena es tal cosa, la vida buena no lo sé, o son muchas posibles, pero es indispensable para una vida humana buena que haya una serie de requisitos que estén cubiertos. ¿Se ve el giro? ¿Sí? Vale. Pues esta segunda es la que vamos a seguir. No es que en lo primero no haya cosas interesantísimas, pero no nos da tiempo y vamos a entrar directamente por ese camino de la segunda aproximación. Y claro, ahí lo que podemos hacer, si entramos por favor aquí en el enfoque de las necesidades, una de las formas, y no es la única, por supuesto, ahora veréis que yo tampoco soy dogmática con esto, yo prefiero hablar de necesidades, pero si alguien prefiere hablar de derechos humanos o de capacidades o de bienes, bienvenido sea, creo que la conversación es fértil igualmente. Una de las formas con las que se ha llamado en distintísimas disciplinas a esos requisitos indispensables para que cualquier ser humano haya nacido en el año 1500, lo haga en Sudán o aquí en La Palma en 2025, pueda tener una vida buena, es el término necesidades. Se han utilizado otros, aparece, ¿no? Está bien presente y es el que a mí me ha interesado. Entramos, por favor, en la conversación. Aquí esto lo vamos a pasarlo por alto, pero simplemente es para que veáis, cuando antes decía lo de la humildad disciplinar, que igual alguien ha leído por ahí, me refería a esto. Cuando nos topamos con un término, necesidades, por ejemplo, que sabemos que se ha trabajado desde distintos lugares, hombre, lo mínimo, ¿no?, que hay que hacer es no leer solo o no avanzar solo hacia aquellos autores de la tradición propia, ¿no?, la filosofía y la filosofía occidental, sino ver cómo se ha pensado, ¿no? Las necesidades se han pensado desde el ámbito económico al sociológico, al antropológico. Y esa es una revisión que no nos da tiempo hoy y tampoco se trata, ¿no? Pero que si alguien quisiera pues leer por ahí desde otras disciplinas que quizá interesen o interpelen más que la filosofía, habría, ¿no?, un hilo común o un hilo del que coger. Y lo que sí me interesaba es que vierais esta pirámide que generacionalmente me imagino que tenéis ya muy identificada, que es la pirámide de Maslow de 1943 y que con todo lo que diremos a continuación, pues veréis dónde queda, ¿no? Esa fue una aproximación muy famosa, muy importante y que está, pues evidentemente, y luego veremos por qué, si queréis eso lo podemos ver en la discusión, porque si no me quedo sin tiempo, veremos por qué ha sido tan criticada y ha generado tantos problemas y por qué, al menos después de haber compartido aquí este rato, me gustaría que no pensaseis necesariamente necesidades pirámide de Maslow, luego podrá haber quien le parezca que convence más. Me gustaría que al menos abrieseis la mente a otras formas más contemporáneas, menos marcadas ideológicamente, a pensar las necesidades, ¿vale? Es lo que propondré. Por tanto, es normal que no os suene lo que vamos a ver ahora y la forma de enfocar las necesidades en absoluto cercano a una idea jerarquizada de necesidades en las que, como recordáis, solo se convierten en motor de acción las necesidades de un piso si están superadas o cumplidas o satisfechas las del anterior, ¿no? De forma que estarían pues muy jerarquizadas. Podemos pasar. A mí me gusta más, pese a la cantidad de agua que requieran, ¿no?, en diapositiva menos, los aguacates me gustan más para pensar las necesidades que las pirámides.
Y esto es lo que vamos a ver y ya pasamos a las conclusiones. Pero lo que quiero que veamos, el núcleo, es esto, ¿no? Son estas 4 maneras venidas, ¿no?, de todo ese análisis multidisciplinar que no hemos podido compartir sobre necesidades, ¿no? La idea de que las necesidades, ahora sí podemos pasar, son, en primer lugar, y entramos, biopsicosociales. El término no es bonito, pero una vez lo tenemos ahí, esto nos va a pasar hoy con un par de ellos. Una vez lo retenemos, que lo propuso Joaquim Sempere, una vez lo retenemos es útil porque se explica perfectamente a qué se refiere. Frente a la idea de las necesidades jerarquizadas, como si fuéramos algún tipo de máquina, ¿no?, en la que si no cubrimos una cosa no podemos pasar a la siguiente, la idea de que las necesidades humanas, las condiciones sin las cuales ningún tipo de vida humana buena es posible para los seres humanos, son a la vez biopsicosociales, es decir, que son metabólicas por una parte, que responden a, o fisiológicas, o como queramos decirlo, alimento, agua, oxígeno, excreción, he puesto ahí algunas, pero que son a la vez, pueden ser a la vez con la misma intensidad, necesidades psicosociales, necesidades de autoestima, de reconocimiento en el grupo por parte de los iguales, de amistad o respeto, como se llamen en los distintos listados. Sobre esto, si queréis, luego lo podemos comentar más adelante, pero hay muchísimas evidencias de que la manera en la que las necesidades nos exigen se parece bastante más a esto. Es decir, alguien, ¿no?, podemos saberlo, alguien puede decidir dejar de comer si considera que sus derechos políticos no están siendo respetados. O que hay motivos, que alguien diría, en la pirámide de Maslow estaría en la parte más alta, ¿no? Hay motivaciones morales, hay motivaciones políticas, hay búsqueda de libertad, hay problemas asociados al ámbito más intelectual, emocional, que pueden hacernos cuestionar nuestra propia supervivencia fisiológica. Podemos enfermar, como sabemos, si enfermar mental y, por tanto, físicamente, si no nos sentimos bien integrados en el entorno. Con la pandemia que tenemos ahora, ¿no?, de enfermedades mentales, trastornos mentales y suicidios entre adolescentes y jóvenes, que es población de riesgo con la que yo trabajo en la universidad, ¿no? Su primera causa de muerte es el suicidio desde hace ya unos años, en chavales hasta los 25 años. Esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Es, yo creo, muy, muy relevante. Dale, por favor. Esa sería una de las formas, que nuestras necesidades no son primero solo biológicas y luego ya las demás, sino que son a la vez y en distintos momentos de la vida pueden tirar con más fuerza unas u otras, que son necesidades biopsicosociales. En segundo lugar, que las necesidades no son lo mismo que los deseos. Y aquí, pues es terreno pantanoso, pero en general la filosofía no tiene miedo a meterse en discusiones algo complicadas. Esa distinción que en inglés hacen entre needs and wants, ¿no?, entre necesidades y deseos, lo que nos sugiere este debate es, si estamos intentando definir, recordemos el objetivo, ¿no?, estamos intentando definir cuáles son las condiciones sin las cuales ninguna vida humana buena es posible. Y estamos diciendo las necesidades. Bien, pero alguien puede venir y decir, bueno, es que yo necesito, por ejemplo, comer un solomillo de ternera todos los días, ¿no? Por ejemplo. O necesito entrar, ¿no?, y utilizar no sé cuántas horas a la semana un dispositivo electrónico conectado a la red o utilizar ChatGPT, ¿no? Si utilizamos el lenguaje así, efectivamente las necesidades no nos sirven para nada, las estamos utilizando igual que deseo, prefiero, quisiera. La propuesta teórica es, ¿por qué no reservamos las necesidades para el terreno de lo verdaderamente exigente, de aquello sin lo cual experimentamos un daño, y utilizamos otros términos que tenemos como preferencias, deseos, para aquellas cosas que podemos hacer o no, pero que si no tenemos, pues experimentamos frustración, que no es poco, ojo, pero no es lo mismo que un daño. Eso se ve muy claramente con un ejemplo que habréis imaginado solo al decirlo del solomillo de ternera a diario.
la persona que no pudiera comer un solomillo de ternera a diario experimentaría una frustración si ese es su deseo. Y esa frustración es legítima, no se trata de convencer a esa persona, no, realmente no deseas esto, es el sistema kármico que te... No, deseas esto, no lo tienes, estás insatisfecho, estás frustrado, lo entiendo, y si soy tu amiga, pues lo sentiré por ti. Pero es muy distinto a lo que le diríamos a alguien que dijera que no puede comer nada, no tiene nada para comer en todo un día, o en 2 o en 3. Lo que se genera en esa persona no es frustración, es daño. Es un daño porque impide la realización del resto de su actividad y de su vida, del despliegue de sus capacidades humanas más elevadas. No los pondríamos al mismo nivel. No, esto no es algo que digan los académicos metidos en una habitación. En la vida real tampoco trataríamos igual una exigencia de un tipo, preferencia, deseo, que una de esas exigencias de las cuales se desprende un daño. Y por eso algunos autores han propuesto, la filosofía, la ética en principio, lo que hace es proponer precisamente esto, ¿no? Proponer principios que nos permitan orientarlos. ¿Qué ha dicho el principio de precedencia? Para que nos suenen las necesidades de cualquier grupo humano, deberían tener precedencia, deberían anteceder, tener un rango superior a los deseos de ese mismo grupo humano o de cualquier otro. Esto, que en principio uno diría es muy difícil argumentar en contra de esto, ¿verdad? Sin embargo, aunque en principio genere un consenso amplio, o es muy difícil que alguien pues argumente, ¿no? en contra, aunque podría hacerse, ¿no? Y estaría bien, pero no sería desde las máximas de igualdad humana que solemos defender en público. Pese a eso, nuestro mundo está organizado como si el principio de precedencia fuera una chaladura total. O sea, efectivamente vivimos como si los deseos de un grupo humano pues muy pequeño, lo que pasa es que como estamos aquí, pues no nos parecemos tan pocos, tuviesen precedencia, fueran antes de, por supuesto, los deseos, pero de las necesidades más básicas de una gran parte de la población mundial. Y si alguien piensa que esto es exagerado, simplemente recordad, por favor, cómo nos comportamos aquí como a nivel ya institucional, cómo se comportaron los gobiernos, ¿no? en Europa en el caso de la pandemia del coronavirus, haciéndose con muchas más vacunas de las que su población, ¿no? podía inocularse, mientras había millones de personas, ¿no? que no podían acceder a ellas, pero no ya solo en la pandemia del coronavirus, sino es algo que sucede también con otras vacunas también fundamentales, simplemente para que lo tengamos como ejemplo. Ahora sí, por favor, la tercera de las 4 distinciones con la que os invito a pensar de otra manera las necesidades es la que se da entre necesidades y satisfactores, que tampoco me gusta como palabra, pero vamos a también es autoexplicativa. Las necesidades, tal y como las estamos definiendo, serían esas condiciones sin las cuales una vida buena es imposible para un ser humano. Como las hemos distinguido de los deseos, que pueden ser muchísimos, las necesidades son limitadas y estamos diciendo que son universales, es decir, que las compartimos con todos los tipos de seres humanos que han vivido y vivirán. Estamos intentando definirlas así. Una de ellas, pues la protección de las inclemencias del tiempo, como somos este tipo de animal tan mal equipado, ¿no? ¿Os acordáis del mito aquel de Epimeteo y Prometeo, ¿no? Que tenían, Prometeo tenía, creo que repartir, no, Epimeteo tenía que repartir los dones, ¿no? Para los animales, a unos les dio la fuerza, a otros el gran pelaje, a los que no les dio fuerza les dio la velocidad, y así iba sacando, ¿no? Y entregando dones a los distintos animales, y se dio cuenta al final que quedaba el ser humano y en la caja ya no quedaba nada, ¿no? Y ante algo así, ¿no? Que no nos podía equipar ni con gran fuerza ni con mucha velocidad, y que éramos ese ser incompleto, inacabado, es cuando se le ocurre, ¿no? aquella idea de robar el fuego, darnos la astucia, la inteligencia, el lenguaje, distintas versiones del mito. La política, dicen otros, ¿no? La capacidad de hablar con los que piensan diferente para ponernos de acuerdo, y que la fuerza sea precisamente el poder, digamos, los que nos lo creemos, de la democracia. Es decir,
la posibilidad de ponernos de acuerdo junto con otros. Pues como somos, perdonad el paréntesis, como somos este ser tan inacabado, incompleto, comparativamente con otras especies, tan desprotegido en un planeta como el nuestro, necesitamos protegernos de las inclemencias del tiempo. Eso es una necesidad clarísimamente. Pues bien, los satisfactores serían los medios culturalmente determinados de atender a las necesidades de los seres humanos. Para esa necesidad de guarecernos de las inclemencias del tiempo porque estamos escasamente equipados, hay distintísimas formas de hacerlo. Lo hemos hecho con iglúes en algunos lugares, con yurtas en otros, con cabañas, con casas, con castillos, con edificios de apartamentos, con chalés unifamiliares, las afueras. Todo eso son satisfactores de la misma necesidad. Pues como para esta, que con este ejemplo creo que es fácil de recordar, hay satisfactores múltiples para la misma necesidad. Y esos están culturalmente determinados, ¿no? Alguien puede ver una cultura y otra hace mucho y dentro y en nuestro presente hoy en La Palma y decir, pues que no nos parecemos en nada. Bueno, claro, si nos fijamos en las cosas que comen, pues sí, hay culturas cuya base es más el arroz y otras, pero en el fondo o en la manera de ver que os propongo, la necesidad es la misma. Lo que se está haciendo es satisfacerla de modos distintos. La necesidad de reconocimiento social, por ejemplo, de ser tomado como un igual o reconocido en su particularidad que tenemos los seres humanos que vivimos en grupo, es la misma. El satisfactor, pintarnos la cara de determinada manera, llevar velo, llevar faldas o pantalones. Esas son las maneras en las que, tener muchos likes en redes sociales, estamos buscando lo mismo que quienes se pintaban o se pintan un lunar en la frente, ser reconocidos por unos en tanto iguales y por el resto en tanto parte de un grupo, quienes compran Apple o quienes compran ecológico. Hay algo en esas acciones cotidianas que son nuestras múltiples maneras de satisfacer la necesidad de reconocimiento. De esa es de la que no nos podemos librar y por tanto nos iguala. El problema, como imagináis de algunos, es que los satisfactores de necesidades que en Occidente hemos hecho hegemónicos, nos hemos acostumbrado a ellos y ahora los queremos muchísimo, a los satisfactores, son profundamente insostenibles e injustos socialmente. Es decir, no hay manera de universalizarlos y no podemos pretender que duren mucho más en el tiempo. Así que esa es la batalla política, no tanto las necesidades, la batalla política, teórica y política en un sentido estricto, es precisamente pensar si podemos girar nuestros satisfactores y buscar satisfacer nuestras necesidades, que son importantes, a través de satisfactores más sostenibles y justos. Y finalmente, ¿no?, antes de concluir, esa cuarta manera o cuarta reflexión más breve ya sobre necesidades que quería haceros es que las necesidades tienen un doble cariz, ¿no? Como por un lado son aquello que nos falta, eso lo hemos dicho, la dimensión carencial, las necesidades como carencia, pero también hay otra parte que son las necesidades como potencial, como aquello que nos posibilita, ¿no?, desarrollar nuestras capacidades humanas más elevadas. Vale. Avanzo muy rápido, ahora sí que vamos a tener que ir pasando directamente para que veáis que lo de antes no era mentira. Entramos, y más, hay distintas personas que han pensado sobre esto con otras palabras. En lugar de necesidades han hablado de capacidades. Aquí tenemos a Marta Nussbaum, filósofa, Amartya Sen, premio Nobel de Economía, mucho más conocido, ¿no?, sin duda. Estas son algunas de las listas de necesidades, o ellos dicen capacidades. Pasa, por favor. Los Skidelsky, como se ve en la foto, padre e hijo, también, no por casualidad, un filósofo, un economista. Algo tendrá que ver esta noción que permite, ¿no?, también el diálogo interdisciplinar. Ellos hablan de bienes, me da lo mismo, cumplen esas condiciones que estábamos viendo antes. Y una más, Doya Ligou, en este caso ellos sí hablan de necesidades. Y pasa a la última, y ahí me quedo un momentito más. Si vamos al contenido, y aquí es cierto que hay un salto, no me tenéis que creer porque no os da tiempo a leer todas estas ni a
ir a los libros. Lo bueno o la buena noticia que traigo, una de ellas, es cuando nos acercamos a quienes han estudiado desde las distintas ramas, antropología, sociología, filosofía, en distintas culturas, esos requisitos sin los cuales una vida humana buena no es posible, el contenido es muy, muy similar. Cuando comparamos los listados, esto lo pude hacer hace algunos años en mi tesis doctoral, es muy similar. Lo que unos llaman afiliación, otros lo llaman amistad y otros relaciones primarias significativas. Unos juego, otros ocio, yo lo llamo actividades autotélicas, pero estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Es ampliamente compartido y una más. Y esto lo comparé pues, en 8, ¿no? Propuestas, estas 3 primeras que teníais ahí, pero otras 5 más que ya no cabrían en el cuadro. Es decir, hay una cercanía, no parece que se esté tan lejos de un consenso razonable, aunque los términos que usen sean distintos, cuando pensamos, pasa por favor, cuando pensamos en necesidades o en qué nos acerca o qué es necesario para una vida buena. Os voy a leer brevemente las mías, ya que yo estoy aquí y no esos autores, por si luego hay alguien que quiera discutir, preguntar sobre alguna de ellas, Nussbaum no va a poder contestarnos, pero bueno, aún así, si alguien quiere algo sobre las otras listas, luego lo comentamos. Mi propuesta sintética de 10 necesidades humanas sería esta, se parece razonablemente a las otras listas: alimentos y agua potable, salud y seguridad física, afecto y cuidados, reconocimiento, autonomía compartida, equidad, educación, participación, actividades autotélicas, sobre las que luego, si queréis, podemos decir algo en el debate, y trabajo. Y con esto cerramos ya, entramos también en la idea de la rosquilla que os había prometido que veríamos, y con esto termino. Si tenemos claro y hemos visto esos límites planetarios que aparecían, ¿no? en rojo en una de las primeras diapositivas, y pensamos que eso puede ser el techo ambiental, Kate Raworth, esta economista británica, autora del libro Economía Rosquilla, tiene ella misma, que es una bestia de la comunicación, habla que da gusto escucharla, tiene se ha dedicado ya a la publicidad sobre este tema, sobre esta idea de una manera fuerte. Si alguien no tiene tiempo para leer el libro, ella misma ha hecho un vídeo corto por capítulo, ¿no? Es, como digo, un gusto acercarse a su idea de la economía rosquilla. Ella lo que nos sugiere es, al igual que en la idea del principio, existe un límite máximo en el uso de los recursos, ese techo ecológico que teníamos que intentar no traspasar, dice, por encima del cual la degradación ambiental es inaceptable. Hay también un suelo social, un límite mínimo. El techo ecológico sería esa parte verde oscura, el suelo social, por debajo del cual entraríamos en espacios de privación humana, de sufrimiento humano, yo diría de alejamiento de la vida buena para cualquier ser humano. Eso lo que nos deja es, entre el techo ambiental y el suelo social, más bien deberíamos ser capaces de meter nuestras mórbidas economías, nuestras sociedades, nuestros sistemas civilizatorios humanos dentro del ámbito de la rosquilla, ¿no? Por eso, porque si entramos en el círculo interior, si nos falta, ¿no?, alguna de estas cosas, pues tenemos sufrimiento humano, como ya hay, pero intentemos, ¿no?, aliviarlo y no aumentarlo. Si nos pasamos de los límites planetarios, también tendríamos problemas. Pasa la última, por favor. Y yo os traía para terminar, ¿no?, una reflexión vinculada a esto, con una cita de Hannah Arendt que me gusta especialmente, ¿no? Yo diría que una de las cosas que en La Palma y en cualquier lugar, ¿no?, tendríamos que plantearnos, precisamente con algo de lo que se ha dicho antes, es nuestro compromiso con que haya prosperidad, ¿no? Yo creo que eso sí es un consenso de mínimos. Comprometernos con que aquí pueda haber bienestar humano dentro de 1, 2, 3 generaciones y más allá. Pues bien, más bien podríamos adquirir ese compromiso, ¿no? Que no impidamos que haya prosperidad y que si la hay, esas generaciones futuras no puedan decir de nosotros lo que Hannah Arendt escribió tras conocer a Eichmann, el criminal nazi. Ella escribió de él: no era estupidez,
sino una curiosa y verdaderamente auténtica incapacidad para pensar, ¿no? Yo creo que nuestra obligación, o al menos así me lo tomo desde la filosofía, es que por lo menos la capacidad para pensar no la perdamos. Muchas gracias.